Hacia 1856 se aprobó una de las constituciones de menor duración, pero de enorme impacto político e ideológico. Inspirada en gran medida por el Estatuto Provisorio de 1855, de filiación libérrima, criticada por las huestes conservadoras como fruto de una convención y derogada por el propio presidente que la había promulgado, Ramón Castilla, en verdad no de buen grado, un hombre sin ataduras ideológicas firmes que dejó una huella que nutriría desde entonces nuestro debate constitucional. El día de hoy, en Tribuna Peruana, te traemos la Constitución Peruana de 1856. La Convención Nacional, reunida inmediatamente después del triunfo liberal de Castilla en la Batalla de Las Palmas, declaró el 22 de octubre de 1855 que la Constitución de 1839 estaba derogada por voluntad nacional. Se dice que la Convención no estuvo impecable y cometió muchos errores. Estuvo compuesta por personas que no estaban preparadas para ese cargo, pero que eran personas comprometidas con la Revolución de 1854 y que no sabían más que representar las exigencias y necesidades del pueblo. Si bien se llegó a esta Constitución a través de un radicalismo, esto quedó atenuado con la preservación del catolicismo, pues el artículo 4 consignaba que la nación profesa la religión católica apostólica romana. El Estado la protege por todos los medios conforme al espíritu del Evangelio y no permite el ejercicio público de otra alguna. La Constitución de 1856 abolió totalmente la pena de muerte, a partir del reconocimiento de la inviolabilidad de la vida humana. El principal abanderado de esta consigna fue José Gálvez, quien sostuvo que la sociedad no tiene derecho de matar. Se hizo imposible la esclavitud con una simple pero efectiva declaración: nadie es esclavo en la República. En esta fórmula se incluía la prohibición de nacer en condición de esclavo y la imposibilidad de seguir siendo esclavo si se ingresaba al Perú en tal condición. Por otro lado, en un esfuerzo de modernización que buscaba implantar un fuero común y laico, se suprime el fuero eclesiástico. Además, en una línea parlamentarista y con el propósito de limitar las acciones del jefe de Estado de ese momento, con quien los liberales sostenían una creciente desaveniencia, se limitó las facultades del Ejecutivo. Un ejemplo de estas limitaciones fue que se estableció la vacancia de la presidencia de la República por atentar contra la forma de gobierno o por disolver el Congreso. Además, se estableció que el periodo presidencial duraría solo 4 años y no 6 como en la anterior Constitución. Se creó el llamado Consejo de Ministros, que en una ley aparte se le dio el carácter de autónomo. Además, se crea la figura del fiscal de la nación, que tenía la misión de vigilar el cumplimiento de las leyes, además de otras atribuciones que anteriormente habían sido del abolido Consejo de Estado, un cuerpo consultivo que figuraba en las constituciones de 1828, 1834 y 1839. Indirectamente se consagraba la revisión judicial de inconstitucionalidad, pues en su artículo 10 se advertía que es nula y sin efecto cualquier ley en cuanto se oponga a la Constitución. Implícitamente se estaba dejando en manos del Poder Judicial la inaplicación de las leyes contrarias a la Constitución, pero al parecer los jueces de aquella época no lo entendieron así, y el hoy llamado control difuso demoraría en implantarse en el Perú, a diferencia de otros países en donde ya existía. El garantismo judicial también se halló en la Constitución de 1856, pues en su artículo 128 se proclama el principio de publicidad esencial de los juicios. Los tribunales pueden discutir en secreto,
pero las votaciones se harán en voz alta y a puerta abierta. Esta Constitución fortaleció al Parlamento, al cual se le concedieron las atribuciones de dar, interpelar, modificar y derogar leyes, además de crear y suprimir empleos, examinar las infracciones a la Constitución, así como intervenir en los ascensos militares, designar el número de fuerzas armadas, declarar la patria peligro, etc. Las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo fueron reguladas celosamente, estableciéndose la intervención del Congreso en los ascensos militares, la vacancia del cargo del titular del Parlamento por aceptar empleo del Ejecutivo y la prohibición de ocupar una curul a militares en actividad, así como a curas, obispos y arzobispos. La reforma constitucional estuvo reservada para el Congreso, para lo cual se necesitaba la aprobación del proyecto respectivo en 3 legislaturas. Se señaló como únicas condiciones para ejercer la ciudadanía ser mayor de 21 años o casado, y para el sufragio saber leer y escribir, o ser jefe de taller, o tener alguna propiedad raíz, o haberse retirado conforme a ley después de servir en el ejército o armada. Además, se sustituyó el sufragio directo por un erróneo y vicioso sistema de elección indirecta. Sin duda, esta Constitución es recordada por su enorme impacto político e ideológico, pero además por uno de sus principales artífices, quien fue José Gálvez Egusquiza, quien actuaba como diputado por Pasco, ministro de guerra en el Gabinete de los Talentos y futuro héroe del combate del 2 de mayo. Hasta aquí hemos llegado con el video del día de hoy. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y darle a la campanita para que no te pierdas todo nuestro contenido.